Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker compartiendo video demostrativo en el cual les voy a presentar y comprobar una cámara fotográfica de tipo instantánea fabricada por Fujifilm, la cual es conocida como Instax Mini 7S. ¿Ok? Bueno, estas camaritas instantáneas, que por cierto tienen una forma pues agradable, parecen cámaras de juguete, pero no lo es. Vienen en varios colores, versiones de colores muy atractivos. Y en este caso vamos a presentar una en color azul. Eh, Tiene sus respectivos detalles, como ya pueden ver, le falta la tapa de las pilas. Y desde este punto le hace falta lo que es aquí una cierta protección, puede ser una goma o una pieza de plástico del mismo material que es toda la cubierta. Eh, Quiero suponer que es un plástico como todo el resto del cuerpo, pero en este caso no lo tiene. Ok. Eh, esta pieza que le falta aquí no va a afectar lo que es el rendimiento o los resultados de la fotografía, porque son dos cosas diferentes. Ok, son dos circuitos, por así decirlo, diferentes. Miren, aquí está el visor. Ok, lado a lado, ahí lo estamos viendo, y son dos zonas que están aisladas. Ok, entonces aunque aquí estuviera pues descubierto, no le va a afectar aquí. Esto es simplemente para ver el objetivo. Vamos a poner aquí por ejemplo nuestro amigo y lo vamos a ver aquí a través del visor, aunque siempre andamos aquí batallando con el enfoque. A ver si le damos. Bueno, vamos a batallar un poco aquí con el enfoque, pero ya más o menos ya vieron que se alcanza a ver la figura allá al fondo. Ahí está. Ahí. Ajá, ahí está. Parece como si tuviera quebrado al interior un cristal. No estoy seguro si sea quebradura o rayadura. Si se alcanza a ver esta rayita que se ve ahí. No la había visto hasta ahorita. Ok, bueno, es simplemente el circuito del visor. Ok. Ok, vamos a quitar nuestro amigo y vamos a explicar qué onda. Ok. Las condiciones físicas estéticas de este equipo, en términos generales, a pesar de que le falta la tapa, su pieza aquí del visor, pues son buenas, aceptables. Ok, vamos a abrir aquí y aquí exactamente es donde va instalado el cartucho de las filminas fabricadas por Fujifilm. Ok, esas filminas tienen que ser eh, compatibles, diseñadas para funcionar con este modelo de cámara. Ok, no es así como que le puedes colocar cualquiera, las primeras que te encuentres. No, tienes que consultar de preferencia el fabricante Fuji y ver el modelo de tu cámara, y entonces buscar en internet cuál es el número de pieza correcto, qué cartuchos son los compatibles. Ok, bueno, entonces vamos a ver aquí que el compartimento donde va instalada la filmina está muy bien, todo sin problemas. Vean, ahí podemos ver todo bien. El diafragma, que es así como de hule, está todo bien, está flexible, todo, no está roto ni nada. Y bueno, en la parte superior obviamente es donde va a expulsar la fotografía, que son las fotografías, por lo que se ve, pues no muy anchas como en el caso de las Polaroid, que si eran más anchas. Es un poquito más como que vertical el asunto. Ok, y en esta parte vamos a ver lo que es el selector eh, de de escenario. Aquí por ejemplo, como la lente, en general la cámara está apagada, no se va a detener, pero ya una vez que lo abramos, expulsemos aquí la lente, sí vamos a poder dejarlo en cada una de las posiciones. Ok, bueno, para poder encender esta cámara, lo primero que hay que hacer, claro, las pilas ya están instaladas,
es muy importante tomar en cuenta la polaridad, ok. Si cambia, por ejemplo la de abajo es positivo negativo, luego le sigue positivo negativo y este inverso negativo positivo, y así va cambiando, cambia mucho. Hay que prestar atención bien cómo coloca las pilas para evitar pues que estén colocadas de forma incorrecta. Ok, entonces dijimos que para activar, encender esta cámara, lo que hay que hacer es extraer este lente, y ya con ello en la parte superior vas a ver que este LED se va a quedar fijo en verde. Entonces se queda fijo en verde porque significa que el flash ya está listo para poderse disparar. Mientras no se quede en verde significa que apenas está cargando. Ok, vamos a hacer por ejemplo una captura, que por cierto para hacer las capturas es este botón. Va a ser así. Listo. Okay. Y vuelve a cargar. Ahí está cargado. Vamos a hacer el ejemplo. Ok. Y aquí en lo rojo no me permite. Ok. Si se fijan bien, el tiempo de recuperación entre cada disparo es rápido. Ok. Solamente fue cerca como de 2 segundos más o menos aproximadamente. Ok. Aquí por ejemplo, mira, si yo le trato de mover, ya me permite caer en cada una de las posiciones que vemos aquí. Estas posiciones son para indicarle qué tipo de ambiente o condición de luz tenemos. Entonces será el primero para fotografías en interiores. La primera es para fotografías en interiores. Luego sigue días pues nublados con poca luz, día soleado y día muy iluminado o soleado extremo. Ok, entonces vamos a dejarlo así en indoor. Okay, por ejemplo, visto aquí de frente, te vas a dar cuenta. Mira, voy a mover esta pieza, la voy a mover. Entonces, cuando es una fotografía en interiores, requiere de mucha entrada de luz, porque pues bueno, es un ambiente que entre comillas sería un ambiente encerrado, que no hay tanta luz. Requiere que al momento de tomar la foto entre lo más que se pueda de luz. Ok, vamos avanzando. Y ya aquí, si te fijas, ya se redujo el diámetro con respecto al primero, que era más abierto. Ahí está más cerrado porque ya cambió, ya es ambiente exterior, nublado, que sí hay una cierta cantidad de luz, pero no es tan escasa como el interior. Ok, vamos al siguiente. Y aquí ya se redujo más todavía porque es día soleado. Ok, entonces por ejemplo aquí, si se mantuviera el mismo diámetro muy abierto y con mucha luz, las fotografías te saldrían prácticamente blancas. Ok, no se lograría capturar nada. Entonces por eso le reduce la entrada de luz. Ok, vamos a el siguiente, que ya es el último. Es cuando hay mucha cantidad de sol o un ambiente demasiado brillante. Entonces la luz, como es mucha la luz que hay, ocupas que entre cualquier cosa, lo mínimo de luz. Por eso se reduce, mira. Ok, así. Opuesto, por ejemplo, acá donde es indoor, que sería interiores. Por ejemplo, en ambientes de interiores, si hay poca luz y tú le cierras, lo dejas en lo mínimo de luz, va a suceder lo opuesto a lo que dije, que las fotos saldrían blancas. Entonces las fotografías saldrían oscuras o todas en color negro. Ok, o sea, no se miraría nada absolutamente, porque estarías restringiendo bastante la entrada de luz. De por sí el ambiente es oscuro, y con muy poca luz que entra pues prácticamente tienes fotos mayormente oscuras, negras. Ok, entonces por eso se debe que abre y cierra dependiendo la condición que se tenga. Ok, entonces si vas a tomar fotografías en el interior, en un lugar cerrado,
este es el mejor ajuste. Si vas a tomar fotos en un día muy soleado, este es el mejor ajuste. Y si es un día nublado, pues vas a tener que ponerlo de preferencia donde está la nubecita para que sea la mejor calidad de foto. ¿Okay? Entre cada foto que nosotros hacemos, ese zumbido que se escucha entre cada toma de fotografía significa que el mecanismo está empujando. Imaginemos que hay al interior ya el cartucho instalado, entonces ese zumbido significa que está ejerciendo fuerza para poder que expulse la filmina. Ok, entonces entre cada fotografía vas a escuchar ese zumbido porque hay un mecanismo que está levantando la filmina para que salga. Ok, vuelve a bajar, tomas otra foto y vuelve otra vez a elevar la filmina, y así sucesivamente hasta que ya se acaban las fotos. Hablando de entre capturas, por ejemplo, entre cada foto vas a ver una cuenta regresiva. Ok, antes era 10 fotos, pero ahora creo que trae solamente 8 filminas, entonces va a ir restándose 8, 7, 6, 5 hasta que ya llegue a ceros. Ok, entonces aquí vemos que nos indica power on hacia arriba y apagado hacia abajo. Ok, apagado, encendido. Ok, y vamos a hacer otra captura, por ejemplo. ¿Está? Vamos a abrir aquí la compuerta, mira, ahí va, 7, 6, 5, 4, ok, vamos a abrir la compuerta para que vean cómo funciona por dentro, cómo se ve desde el interior. Aquí al abrir la compuerta automáticamente el contador de escenas pues se regresa, se reinicia desde ceros, S de start, inicio. Ok, entonces visto desde adentro sería así. Ahí está. Y este es el mecanismo que empuja la filmina otra vez. Ok, si se fijan bien, solamente avanza un poquito, no lo avanza todo hasta arriba. Es decir, lo mueve lo suficiente para que la filmina quede apenas mostrándose un poquito, y ya la jalas y ya puedes extraerla por completo. Ok, pero bueno, aquí vemos que efectivamente el obturador está funcionando allá al fondo entre cada foto. Ahí está, logra aperturar bien, el flash funciona, todo el indicador de la carga del flash también, el selector de escenas también, todo está funcionando perfecto, todo está muy bien. Okay. Aquí en la parte exterior tenemos esta sticker y nos comenta, nos indica lo que ya les mencioné sobre los modos de escena. Ok, indoor, que sería interiores o escenarios oscuros, cloudy, shady, lugares pues nublados o un poquito de sombreados. Ok, y en este punto sería pues sí, días soleados así fino, y el último pues totalmente despejado. Ok, entonces depende mucho y ya con ello ustedes seleccionan cuál es el escenario más adecuado. Ok, es muy importante este ajuste para que puedan lograr capturas con los mejores resultados, porque recuerden que si están en un lugar pues muy soleado y le ponen indoor, pues no va a salir tan bien la fotografía, porque va a entrar mucha luz, entonces posiblemente la foto salga muy blanca. Y si están en un lugar cerrado y tienen el obturador muy restringido, entonces va a entrar muy poca luz y va a salir la fotografía o muy sombreada o completamente negra la foto. Entonces por eso es muy importante ajustar esto. Ok,
Y pues bueno, eso básicamente es todo. Es algo muy fácil esta camarita, muy fácil. Y solamente le hace falta, como les dije, la tapita aquí de las pilas. Y yo creo que vamos a tener que recurrir al famoso teipazo. O bueno, si alguien tiene una tapita que sea compatible o se le descompuso su cámara y le quedó la tapita, pues bueno, ya con eso ya la hizo. Ok, pues bueno, ahí lo tienen, está funcionando perfecto. Vamos a quitar aquí las pilas, las dos primeras de la parte superior se puede remover sin problema, y las del fondo vamos a tirar con estas lengüetas transparentes, una y la otra, y listo. Okay. Podemos ver que las lengüetas, los contactos se encuentran en buena condición, rayados normal por el uso, y aquí este otro extremo también. Ok, entonces está en buena condición. Ok, voy a poner esto por acá. Ok, compatible con baterías o pilas alcalinas de litio recargables, es lo que pueden usar. Ok, pues bueno, ahí está la camarita funcionando y pues bueno, sin problema. Ok, bueno, entonces llegamos al final de este video, no sin antes invitarlos a que por favor, si les gustó el video, apoyen con un like, comenten, compartan, suscríbanse. Y también para las personas que estén interesadas en comprar este u otros productos que hemos mostrado aquí en el canal, los invito cordialmente a que visiten nuestra tienda en línea, que en la descripción van a encontrar el enlace directo a nuestra tienda. ¿Okay? Ahí tenemos un montón de productos que más de algunos les puede interesar. Enviamos a todo México y fuera de también. Ok, también nos pueden contactar por Instagram, en la descripción está el enlace directo. Tenemos fotografías, videos de otros equipos que hemos presentado aquí en el canal, para que le puedan echar una revisadita. Ok, y pues bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias a las personas que se registran, que se suscriben, a la gente que comenta, y bueno, muchas gracias por ello, por compartir los videos, en verdad me ha ayudado mucho. La gente que apoya con like igual, ok. Así es que llegamos al final de este video. Yo soy Gus Walker, me dio mucho gusto haber presentado este video. Saludos cordiales, que esté muy bien y hasta la próxima. Bye bye.